Hola, soy José Luis Díez Schwerter, socio fundador de Díez Schwerter Abogados y profesor titular del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción. La Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales dispone que cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, el trabajador y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. En este episodio revisaremos uno de los casos chilenos más relevantes en la materia, Ortiz Faúndez con Codelco Chile División Andina, en el cual 170 ex trabajadores diagnosticados con silicosis y los sucesores de 4 trabajadores fallecidos por dicha enfermedad dedujeron demanda indemnizatoria por responsabilidad extracontractual en contra de su ex empleadora ante el primer juzgado de letras de los Andes. Tras años de desempeñarse en labores mineras, habían desarrollado dicha enfermedad provocada por la inhalación prolongada de polvo con sílice debido a la insuficiente ventilación de las faenas subterráneas y a la falta de elementos de protección personal adecuados. La enfermedad era grave e irreversible. La demanda la prepararon los abogados Manuel Pinto Mora, Juan Carbacho Fajardo y Gaspar Rivas Schulz, y en la segunda instancia me incorporé también al equipo junto al abogado Eduardo González Lara. De entre los aspectos relevantes que fueron debatidos destacan el alcance de los finiquitos laborales suscritos por los trabajadores al término de sus relaciones laborales y el plazo de prescripción aplicable a estas acciones. Sobre lo primero, los tribunales resolvieron que los finiquitos no contemplaban expresamente renuncia a enfermedades profesionales y además no podían comprender derechos o acciones cuya existencia era desconocida para los trabajadores al momento de su suscripción. Asimismo, y motivados principalmente por el principio de especialidad y la historia legislativa, optaron por aplicar la regla de prescripción contenida en el artículo 79 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y no la regla del Código Civil dada en materia de responsabilidad equiliana. Esto significó en concreto aplicar un lapso de 15 años desde el diagnóstico de la enfermedad. En primera instancia, en sentencia pronunciada el 30 de junio de 2009 por el magistrado don Claudio Patricio Martínez Milet, se ordenó indemnizar tanto el lucro cesante como el daño moral sufrido por los actores. Sin embargo, luego la Corte de Apelaciones de Valparaíso la confirmó únicamente en lo relativo al daño moral, rechazando la indemnización por lucro cesante, todo lo cual fue mantenido por la Corte Suprema al rechazar los recursos de casación interpuestos por la demandada. Advertimos que este caso también tiene una dimensión humana que merece ser recordada. El padre del abogado Manuel Pinto Mora, don Manuel Pinto Pérez, fue un trabajador minero que contrajo silicosis y dedicó años de su vida a impulsar el reconocimiento de los derechos de quienes padecían de esa enfermedad. Ahora viajaremos al Valle de la Concagua a reunirnos con los abogados Juan Carbacho Fajardo y Manuel Pinto Mora en la oficina de don Gaspar Rivas Schulz, quien lamentablemente no podrá acompañarnos en esta entrevista. En este despacho se realizaron innumerables reuniones de trabajo y estrategia durante la tramitación de esta causa. Acompáñenme entonces a los Andes para conversar con protagonistas de este histórico caso. Soy José Luis Díez Schwerter, socio fundador de Díez Schwerter Abogados y profesor titular del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción. Te invito a acompañarme a conocer las historias que están cambiando el derecho de daños en Chile. Esto es Nexo Causal, segunda temporada. Bueno, estamos muy contentos que nos hayan recibido aquí en los Andes, abogados que van a referirse en primera persona a un caso que fue tan relevante en la historia jurisprudencial chilena y en que un tema que entremezcla derecho del trabajo, seguridad social y responsabilidad civil abrió un nuevo campo de posibilidades para obtener reparación. Para conversar con ello, tengo en primer término a don Manuel Pinto Mora, quien es abogado
Y cuando partió esta problemática, él en verdad, más que abogado, era el hijo de uno de los trabajadores afectados. Manuel, ¿nos podrías compartir cómo tú te empiezas a enterar de esta problemática médica, social, familiar en tu caso? Y cómo tú, en ese tiempo, que estabas estudiando Derecho, decides darle un cauce jurídico a esta pretensión. Bueno, sí, efectivamente, en el año 2003, mi papá, trabajador de División Andina, ¿Tu papá se llamaba? Manuel Pinto, yo llevo su nombre, Yeah. se enfermó, le entregaron su resolución de invalidez y él cayó en un estado de depresión al saber que era portador de la enfermedad. Y él siempre ha sido luchador por la dignidad de los trabajadores, por los derechos de los trabajadores. Fue dirigente estudiantil, porque él proviene de la zona del carbón. Entonces él me dijo, yo no me voy a quedar así, a mí me tienen que indemnizar el daño que me han hecho. Y él comenzó a organizar un grupo de trabajadores. Yo estaba terminando la carrera, dando mi examen de grado, y en el año 2004, yo ya titulado, se gestionó un movimiento de ex trabajadores que llegaron a cerca de 170, 180. Y me dijeron, fórmate un grupo de abogados, colegas, un equipo jurídico, y queremos demandar con ustedes. Y así surgió este movimiento laboral. Inédito en la historia de Chile, como lo dice el informe de la Cámara de Diputados que emitió el Congreso en aquellos años. Y ustedes, bueno, en definitiva, tuvieron que canalizar estas inquietudes a través de una demanda. Yo sé que tú en ese momento te pusiste en contacto con dos muy prestigiosos abogados de los Andes, don Juan Carbacho Fajardo y don Gaspar Rivas Schulz. ¿Qué recuerda de ese momento cuando llegó Manuel a plantearle esto y cómo ustedes empiezan a vislumbrar que podía haber un juicio de responsabilidad extracontractual frente a este tan delicado problema? Antes de entrar directamente en los recuerdos, yo quiero darles las gracias a ustedes por permitirnos la posibilidad de contar cómo sucedieron esos hechos. Especialmente los felicito a ustedes, José Luis, por ese interés que muestra por mostrar a distintos abogados. Yo he visto los videos anteriores preguntando sobre los juicios emblemáticos en que han participado. De manera que eso va a empezar. Esto, como decía Manuel, sucedió en parte porque yo me recibí viejo. Discúlpeme que hable a tono personal, pero es un poco para contextualizar el tema. Me recibí viejo, lo que implicó de que yo había estudiado, para dar mi examen de grado, había estudiado muchísimo el tema de la responsabilidad extracontractual, el tema del derecho de daños. Lo había estudiado y me había atraído mucho el tema, pero solo a nivel teórico, de manera que lo tenía de alguna manera fresco en la cabeza. Fue así que Manuel nos planteó el tema y a mí se me encendieron, y a Gaspar también, se nos encendieron las ampolletas de inmediato, en que ahí había un juicio, aun cuando estos trabajadores eran ex trabajadores, muchos de ellos ya varios años retirados de la empresa. Entonces era un desafío mayor, porque si hubieran sido trabajadores, la cosa hubiera sido un poco más simple. Entonces nos encontrábamos un poco sin saber qué hacer en ese momento. Yo he trabajado durante muchos años con don Gaspar, en cuya oficina estamos ahora, e indudablemente planteamos este tema los tres, ¿no es cierto? Y Gaspar influyó mucho con su experiencia. Yo acabo de decir de que era un poco inexperto. Influyó mucho con su experiencia en armar el tema, en armar la demanda. Y en ese aspecto, ustedes ahí le atribuyen a la demandada culpa en su actuar. Sin duda. Nosotros, aun cuando nos basamos en normas de derecho público en la demanda, pero yo creo que el corazón es de responsabilidad civil extracontractual.
Eso es lo que yo creo, y en ese sentido es con responsabilidad subjetiva. Claro, y ahí la culpa estaría entonces fundada en esta obligación de seguridad que tiene Exacto. con un carácter de norma de orden público la legislación laboral, Sí. y que en el caso concreto, si uno revisa las sentencias, el reproche que se le hace a la empresa es que no tomó las medidas de prevención adecuadas para evitar que los trabajadores que laboraban en una mina subterránea pudieran contraer esta enfermedad al estar en contacto con la sílice en el ambiente. No habían sistemas de ventilación, entiendo, no habían también otros sistemas para poder evitar que esto se produjera. ¿Por dónde iban los reproches, don Juan? Bueno, tal como usted lo acaba de decir, iba basado en el deber de seguridad que tiene el empleador, que es una norma laboral, si usted quiere, pero que y también en el derecho civil, o sea, está la relación de causalidad, están todos los elementos de la responsabilidad extracontractual, de manera que eran dos grupos de normas, por así decirlo. La gran duda que nosotros se nos planteó al comienzo era si íbamos a ir a un juicio laboral o íbamos a ir a un juicio civil. Y ahí, bueno, estuvo la mano de Gaspar bastante en que decidimos irnos a un juicio civil porque era la parte más segura, la competencia más segura, digamos. Ahora, derechamente lo que usted pregunta es lo que usted dice. Habían una pésima ventilación, los elementos de protección eran terribles, o sea, unas máscaras que después nos fuimos enterando cómo era, usaban pañales de guagua para poder aspirar, no había ninguna prevención en cuanto al polvo de sílice, sencillamente la gente trabajaba ahí. Incluso también el tema no solamente llegó a los tribunales, sino que además hubo una investigación en la propia Cámara de Diputados. Sí, nosotros cuando tomamos ya esa investigación entiendo que estaba hecha, de hecho la usamos como un documento fundante de nuestra prueba, ¿no? Sí. Y redactar esta demanda me imagino que tiene que haber significado no solamente un periodo de estudio, de análisis, sino que también en la redacción misma, de individualizar a los... En total, estos fueron más de 170 demandantes directos y los familiares de 4 fallecidos, 22 más, o sea, casi 200 personas. Tiene que haber sido un esfuerzo muy grande. ¿Recuerda usted cuánto tiempo le dedicaron a preparar esta demanda? Bueno, se lo digo especialmente para que lo vean las nuevas generaciones, que estas cosas cuestan. Manuel, que tiene mejor memoria que yo, antes fuera de cámara lo dijo, y aproximadamente un año nos demoramos primero en decidir qué hacíamos, cómo lo hacíamos, qué normas eran. En definitiva, el juicio ustedes lo plantean, lo plantean en el año 2006, presentan su demanda. Se presentó, pero veníamos trabajando hace... Claro, y en definitiva hay sentencia el 30 de junio del 2009, dictada por el primer juzgado de letras de los Andes. Don Juan, me imagino la alegría que tiene que haber sido para ustedes haber recibido la noticia de que había un fallo que corroboraba esta tesis que ustedes plantearon. Indudablemente era no sé, alegría, satisfacción, porque todos sabemos que aquí la prescripción estaba en una ley distinta que el Código Civil, estaba en la 16744 y nosotros estábamos demandando en un juicio civil de responsabilidad extracontractual. Entonces, ¿cómo metíamos esa norma? ¿Cómo cambiamos la prescripción del Código Civil metiendo una norma más bien de tipo laboral? Todo ese tipo de cosas se nos plantearon, y ahí me recuerdo perfectamente a Gaspar que decía, oye, si son todas leyes de la República, así que tiene que meterse también esa ley ahí. Y bueno, finalmente, como usted bien dice, nos acogieron esos 15 años y lo que implicó una alegría también para muchos trabajadores, para cientos de trabajadores, y el tema ahora era cómo lo resolvíamos en las cortes, porque sabíamos que se nos iban a tirar encima y que había que sustentarlo. Y ahí yo puedo decir también un tema personal, ahí me incorporo yo también al equipo, voy a hacer un recuerdo, y también se incorpora el
destacadísimo abogado, don Eduardo González Lara, de Valparaíso. Nos incorporamos los dos. En mi caso, el contacto con don Juan y con don Gaspar fue porque ellos son colegas que han sido muy preocupados por su formación personal, tienen muchos libros, pero también asisten a muchos cursos. Y en ese momento yo, el año 2008, voy a la Universidad de Chile, invitado a dictar clases en un postítulo de responsabilidad civil, donde ellos eran parte de los estudiantes, de los alumnos, de los abogados que seguían el curso en responsabilidad civil y derecho de daño. A mí me toca hablar sobre responsabilidad por accidente del trabajo y enfermedades profesionales y planteo algo que yo había sostenido en algunos escritos, que a mí me parecía que en esta materia no debía regir el plazo de prescripción del derecho común, ni de la responsabilidad contractual, ni la extracontractual, de 4 o 5 años, contado de la perpetración del acto en el primer caso, de que la obligación se hizo exigible en el segundo, sino que en esta materia, y particularmente en materia de enfermedades profesionales, debía aplicarse el plazo señalado artículo 79 de la ley 16.744, que es de 5 años contado el diagnóstico de una enfermedad, y en caso de la neumoconiosis específicamente 15 años de este diagnóstico. Entonces, yo lo planteé y recuerdo, como que si fuera hoy, que en el café, después de la clase, se me acercan estos dos abogados y me dicen, miren, nosotros tenemos una pequeña observación que hacerle y consulta por lo que usted dice, porque coincide con un caso en que nosotros planteamos. Me lo empiezan a contar y me cuentan que esto estaba ya citado para ir sentencia, y me dicen, mire, le vamos a contar cómo nos va en este caso, y a mí me generó mucha atención, porque veía que esta idea estaba llevada a un caso concreto, un inmenso caso que involucraba a muchas personas. Me llaman al año siguiente y me dicen, ganamos el caso, y me dicen si yo me podía incorporar al equipo, y ahí ya el equipo lo integré yo también, y también el abogado Eduardo González. Alegamos la causa en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde como ellos habían apelado, los aspectos que se discutieron fueron todos los mismos que les dije, o sea, si había culpa o no había culpa, la prescripción, la cosa juzgada, transacción, y en definitiva la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el 26 de abril del año 2010, en una sentencia, vamos a mencionar a los ministros que integraron la sala, doña Dinora Camerati, doña Rosa Aguirre, que fue la redactora, y la fiscal judicial, señora Mónica González, las tres mujeres, en definitiva, confirman la sentencia con declaración de que no acogen el lucro cesante. Y esto llega a la Corte Suprema. ¿Qué recuerdos tiene, Manuel, de la Corte Suprema? Recuerdo que ustedes nos acompañaron a este alegato. Bueno, el día de los alegatos en la Corte Suprema fue un hecho muy trascendental. Ese día hicimos un alto en todos nuestros quehaceres y fuimos a acompañarte ese día junto a Eduardo González Lara, fueron algunos dirigentes sindicales, de los trabajadores, y algunos colegas también a escuchar los alegatos. Don Juan y don Gaspar también. Todo el equipo. Sí, todo el equipo estábamos reunidos en los pasillos. Yo te veía estudiar mucho, te veía estudiar el alegato muy concentrado. Y bueno, y cuando ingresamos, escuchamos el alegato del abogado de Codelco y escuchamos tu alegato y nos quedamos muy tranquilos porque vimos un alegato tremendamente consolidado, había un estudio muy minucioso de todos los argumentos. Y cuando terminaron los alegatos, yo quedé con la sensación de que habíamos ganado el juicio. Y efectivamente, cuando se notificó la dictación de la sentencia, estallamos todos en alegría y sobre todo por los trabajadores. Porque mi papá murió a consecuencia de esta enfermedad. Después de la sentencia, claro que sí. Y él también hacía propio el triunfo, porque comenzó todo por la acción de un trabajador, hijo de minero. Y que un abogado, hijo de minero y nieto de minero, estuviera en un juicio de este tipo, tenía un simbolismo tremendo para mí. ¿Tu padre era hijo de minero también? Sí, mi abuelo fue José Pinto, fue minero del carbón, Schwager. Mi papá fue trabajador de División Andina, yo soy abogado porque él me inculcó la defensa del derecho por los trabajadores. Y para mí fue, hasta el día de hoy, marcó para siempre mi vida. Yo también, bueno, ya llevo más de 25 años
de abogado, pero este caso, por cierto, inolvidable en muchos aspectos jurídicos. Nunca creo que me tocó meterme en tanta profundidad en algunos temas. Las cuestiones que se discutieron en la Corte Suprema fueron básicamente dos, porque ya era la instancia de casación. El valor que se le atribuían a estos finiquitos laborales, y que había operado ahí una transacción, si había cosas juzgadas, cosa que lo rechazó tajantemente la Corte Suprema, estableciendo que en el fondo no podían tener más alcance que para las prestaciones propiamente laborales y económicas, que eran las que los trabajadores podían disponer en el momento en que lo suscribieron, porque no tenían conciencia de tener esta enfermedad, y no tenían, en el fondo, no estaban transando o renunciando a las acciones indemnizatorias por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Y respecto de la prescripción, por varias razones, pero básicamente por el principio de la especialidad que está detrás de la ley de accidentes del trabajo, y particularmente aún más especialísimo tratándose de la neumoconiosis. Yo quiero destacar a quienes estuvieron en esa sala. El fallo fue pronunciado el 12 de marzo del 2013 por la tercera sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros don Sergio Muñoz, quien fue su redactor, don Héctor Carreño, el ministro suplente don Carlos Cerda, y los abogados integrantes señor Arnaldo Gorsiglia y don Jorge Barahona González, también muy destacado profesor de Derecho Civil. Este caso fue emblemático y permitió luego que otras tantas víctimas, en otros casos más. Yo estuve también participando con ustedes en un equipo jurídico que llevamos un caso en la Corte de Apelaciones de Copiapó, pero también en otros casos más que ustedes mismos y otros abogados, cientos de trabajadores y sus cercanos, sus familiares, pudieron obtener una indemnización gracias a esto. Don Juan, usted es un abogado que, si bien dice, se tituló tarde, pero usted tiene una vasta trayectoria en el Valle de Aconcagua, pero también a nivel nacional, y ha llevado muchos casos y tiene una práctica intensa hasta el día de hoy, donde usted lidera un estudio familiar, tiene la alegría de trabajar con dos de sus hijos que son también abogados, ya son una estirpe de abogados muy conocidos y respetados en esta zona. Imagino que este caso, Ortiz Faúnde, y toda la problemática de la silicosis es algo que, haciendo un balance de una ya dilatada trayectoria, debe ser algo relevante y probablemente único en su vida profesional. Uno de los aspectos que a mí más me satisface de esta sentencia y de estos juicios que hemos participado también con usted es la modificación que han tenido que hacer los empresarios de sus conductas respecto del medio ambiente en que trabajan los trabajadores, ¿no? Eso ha significado muchísimos menos casos de silicosis. Ya no hay casi, que yo sepa, aquí en Los Andes, demandas de silicosis muy poquitas. Yo creo que pueden haber algunos de aumento, cosas así. Entonces, el significado social que han tenido todas estas sentencias ha sido, en definitiva, una mayor seguridad para los trabajadores y una mejor vida para los trabajadores, algo que también forma parte de la satisfacción y de la alegría que usted hablaba. O sea, hoy cuando hablamos de silicosis, para que lo sepan, yo tuve que estudiar también en esa época, estamos hablando de una enfermedad que es irreversible, o sea, que es una enfermedad que solo va aumentando, sí, y no puede mejorarse, sí. Así que es una enfermedad gravísima. Don Juan, le aprovecho de preguntar a usted algo que se lo preguntamos en general a todos nuestros entrevistados. ¿Qué consejos le daría usted a los estudiantes de Derecho o a los jóvenes abogados para enfrentar estos casos nuevos? Y cómo, en su caso también, este deseo constante de actualizarse, de leer las últimas producciones de la doctrina, de asistir a cursos, le pudo haber ayudado en este caso? Bueno, tener la mente profesional abierta, el estar dispuesto a estudiar hasta más allá de la inteligencia artificial, por así decirlo, porque ahora es mucho más fácil. Ahora uno
pone en el computador y va a obtener una serie de respuestas, doctrinas, bueno, los que manejan la inteligencia artificial sabrán cómo funciona. Pero aún así, aún ir más allá y agotar las posibilidades cuando ya no queda nada de acuerdo a las posibilidades de uno, bueno, hasta luego. Pero antes que eso, vamos a la pelea. Yo rescato lo que dice don Juan, que entiendo que aquí hubo, respecto a esta misma problemática, los diagnósticos de otros abogados que entendían que no había mucho más que hacer. Y ellos le encontraron el camino. Así es. Y en segundo Y lo lugar, encontramos a usted. no, pero eso, usted había planteado la demanda, pues yo no, probablemente me habría enredado un poco más de presentarla, pero ustedes la tradujeron en algo concreto. Manuel, por tu parte, yo quiero que tú nos ayudes a recordar el impacto que tuvo esto. Fue un caso que tuvo gran cobertura yo hablaba de la jurisprudencia, de la doctrina, de los estudios, pero también fue un caso que fue noticioso a nivel general, fue cubierto por la prensa y además me imagino que aquí en los Andes y en toda la zona donde había más familiares o trabajadores demandantes tiene que haber sido un tema de gran impacto social. Efectivamente, fue un caso que en el caso mío marcó mi vida profesional. Yo a raíz de este fallo después hice mi especialización en Derecho de Daño y toda la comunidad andina se vio conmocionada por la noticia. Se contactaron con nosotros medios de prensa, radio, televisión y ver la felicidad de los trabajadores, porque antiguamente cuando el trabajador salía enfermo de Codelco, cuando se retiraba, salía a morir con Barbalá, a distintas localidades donde ellos eran oriundos. Y después de esto, por fin obtuvieron algo de reparación por el daño que sufrieron. Un joven abogado, hijo y nieto de mineros, unido a dos abogados de los Andes muy prestigiosos, abrieron e hicieron un aporte a todo el derecho de daño nacional. Muchísimas gracias por recibirnos y espero que... José Luis, le reitero las gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes por compartir su experiencia y en mi caso personal por llevarme a recordar uno de los casos que guardo como uno de los casos que uno dice valió la pena estudiar Derecho. Sí. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Para quienes estén interesados en profundizar sobre la responsabilidad indemnizatoria derivada de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, les comparto un listado de los artículos que he publicado al respecto en una línea de investigación que vengo desarrollando desde hace ya 2 décadas. Nos despedimos de estos estimados colegas de los Andes con el agrado de haber podido constatar cómo su agudeza, estudio y perseverancia permitieron abrir una vía para reparar a trabajadores afectados por la devastadora enfermedad de la silicosis y dejando de paso un precedente pionero que se ha aplicado en muchos casos posteriores de daños por enfermedades profesionales. En el próximo capítulo nos adentraremos en las indemnizaciones por infracciones a la libre competencia. Iremos para ello a la capital a entrevistar a un reconocido abogado y académico con dilatada trayectoria en la especialidad. Este programa fue presentado por Diez Schwerter Abogados. Disfruta de este y otros episodios en todas nuestras redes asociadas. Si deseas acceder a material exclusivo como sentencias y artículos relacionados, entre otros, escríbenos a nexocausal@diezschwerter.cl y te contactaremos.